Bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy hablaremos sobre la acción pauliana y la acción oblicua como medios de protección del acreedor de acuerdo con las disposiciones del Código Civil para el Estado de Coahuila. Para comprender la acción pauliana y la acción oblicua, primero debemos entender un principio fundamental de derecho civil. Toda obligación debe de cumplirse. Cuando una persona celebra un contrato, acepta un préstamo o adquiere cualquier compromiso jurídico, nace una relación obligacional entre dos partes. Una de ellas, denominada acreedor, que tiene el derecho de exigir el cumplimiento de una prestación, mientras que la otra, conocida como deudor, tiene el deber jurídico de cumplirla. En la mayoría de las obligaciones se cumplen voluntariamente, sin embargo, existen situaciones en las que el deudor deja de pagar, incumple deliberadamente o realiza actos que hacen prácticamente imposible que el acreedor pueda cobrar lo que legítimamente corresponde. Es precisamente para estos casos que el derecho civil establece ciertos mecanismos de protección, ya que existe un principio jurídico muy importante, conocido como la responsabilidad patrimonial universal, conforme al cual el patrimonio del deudor constituye la garantía de sus acreedores. Esto significa que es el conjunto de bienes, de derechos y acciones que pertenecen al deudor, sirve como respaldo para el cumplimiento de las obligaciones que ha contraído. En otras palabras, cuando alguien se obliga jurídicamente, responde con su patrimonio presente y también con los bienes que adquiera en el futuro, salvo aquellos que la ley exprese o considere inembargables. Este principio es una enorme importancia práctica, ya que imaginémonos que una persona obtiene un préstamo bancario por 500,000 pesos. El banco no solo confía en la persona, más bien en la promesa del pago del deudor, sino que también en que éste cuenta con un patrimonio en caso de incumplimiento, podrá responder a la deuda. Si el deudor pudiera disponer libremente de todos sus bienes para evitar el pago, los derechos de los acreedores quedarían completamente desprotegidos y las obligaciones perderían eficacia. Por esta razón, el legislador creó diversas figuras jurídicas encaminadas a proteger el patrimonio del deudor cuando éste constituye la garantía del crédito. Entre ellas destacan la acción pauliana regulada por el artículo 2360 del Código Civil para el Estado de Coahuila y la acción oblicua prevista en los artículos del 2361 al 2368 del mismo ordenamiento jurídico. Ambas figuras tienen como facultad proteger el derecho del acreedor, no operan de la misma manera, pero la diferencia principal radica en la conducta del deudor. La acción pauliana procede cuando el deudor realiza actos jurídicos que disminuyen el patrimonio con la intención de perjudicar a sus acreedores. Es decir, existe una conducta activa por parte del deudor encaminada a evitar el cumplimiento de sus obligaciones. En cambio, la acción oblicua opera cuando el deudor no realiza actos fraudulentos, pero permanece inactivo y deja de ejercer derechos que podrían incrementar o conservar su patrimonio. En este supuesto, el prejuicio deriva de la pasividad del deudor y no de una conducta fraudulenta. Esta es la diferencia. Parece sencilla, pero en realidad constituye uno de los aspectos más importantes de estas instituciones jurídicas. En un caso, el deudor actúa para disminuir su patrimonio. En el otro, simplemente deja de actuar cuando jurídicamente debería de hacerlo. Comenzaré explicando la acción pauliana. La acción pauliana tiene su origen en el derecho romano y recibe el nombre de Paulo, quien desarrolló este mecanismo para combatir los fraudes cometidos por los deudores. Con el paso del tiempo, esta figura fue incorporándose a diversos sistemas jurídicos modernos debido a su utilidad para proteger a los creadores frente a actos realizados con mala fe. Actualmente, en el artículo 2360 del Código Civil para el Estado de Coahuila, reconoce que esta acción y permite que el acreedor pueda acudir ante la autoridad judicial cuando considere que el deudor realizó actos que disminuyen su patrimonio y hacen más difícil, incluso imposible, el cobro del crédito. Es importante aclarar que la acción pauliana no castiga al deudor por haber vendido o donado un bien.
Toda persona es libremente de disponer de su patrimonio. Lo que sanciona la ley es el uso fraudulento de esta facultad cuando el verdadero propósito consiste en perjudicar los derechos del acreedor. Por ejemplo, pensemos que en una persona que tiene una deuda considerable y sabe que en pocos días será demandada. Antes de que el juicio comience, decide donar su casa a un familiar, vender su automóvil por una cantidad muy inferior al valor real o transferir sus bienes a otra persona de su confianza. Jurídicamente, estos actos pueden ser válidos. Sin embargo, si su finalidad fue dejarse sin patrimonios para impedir el cobro del crédito, el acreedor podrá promover la acción pauliana. En estos casos, el juez no analiza únicamente la existencia del contrato celebrado, sino también las circunstancias en que se realizó. Examine si el acto produjo un prejuicio para el acreedor, si el patrimonio del deudor quedó disminuido y si existieron elementos que permitan concluir que hubo fraude o mala fe. Otro aspecto importante consiste en comprender que la acción pauliana no produce nulidad absoluta del acto jurídico. Muchas personas creen que cuando prospera esta acción en el contrato, desaparece por completo, pero no es así. Lo que realmente ocurre es que el acto celebrado deja de producir efectos frente al acreedor que ejercitó la acción, es decir, el bien vuelve a responder por el crédito reclamado, aunque el contrato continúe existiendo entre quienes originalmente lo celebraron. En efecto, demuestra la finalidad de la acción pauliana, no es beneficiar al acreedor otorgándole un derecho superior, sino restablecer la garantía patrimonial de que el deudor intentó disminuir mediante actos fraudulentos. Por ello, esta acción representa una de las herramientas más importantes que el derecho civil conceda para preservar la seguridad jurídica y garantizar el cumplimiento efectivo de las obligaciones. Una vez comprendido este concepto general de la acción pauliana, es importante analizar cuándo puede ejercerse y cuándo son los elementos que el juez debe valorar para determinar si realmente existió un fraude en perjuicio de los acreedores. En el artículo 2360, el Código reconoce el derecho del acreedor para impugnar aquellos actos realizados por el deudor que perjudiquen la posibilidad de cobrar su crédito. Sin embargo, no significa que cualquier acto de disposición de bienes pueda ser combatido mediante esta acción. El derecho protege la libertad de las personas para administrar y disponer de su patrimonio, y por ello, el simple hecho de vender, donar un bien no constituye por sí mismo un acto fraudulento. Lo que la ley busca es sancionar el fraude, es decir, aquellos actos que tienen como finalidad colocar al deudor en un estado de insolvencia o disminuir de manera considerable su patrimonio para impedir que el acreedor pueda hacer efectivo de su derecho. En consecuencia, el acreedor debe de acreditar diversos elementos para que la acción pauliana prospere. El primero de ellos es la existencia de un crédito válido y exigible. Esto significa que el acreedor debe demostrar efectivamente si existe una obligación a su favor y que el deudor está legalmente obligado a cumplirla. No basta confirmar que existe una deuda, es necesario que ésta pueda acreditarse mediante el contrato correspondiente, un pagaré, una sentencia o cualquier otro medio reconocido por la ley. Otro elemento importante es demostrar que el acto realizado por el deudor causó un prejuicio real al acreedor. Dicho prejuicio normalmente se presenta cuando el patrimonio del deudor disminuye hasta el punto de impedir o dificultar el cumplimiento de la obligación. Si el deudor continúa teniendo bienes suficientes para responder por la deuda, difícilmente podrá sostener que el acreedor sufrió una afectación. Ahora imaginemos, una persona posee 5 inmuebles y vende uno de ellos para invertir dinero en el negocio. Aún existe una deuda pendiente. Esa venta no necesariamente constituye un fraude porque el deudor conserva un patrimonio suficiente para responder frente a sus acreedores. Ahora pasemos en un caso distinto. Una persona únicamente posee una casa y un vehículo. Al enterarse de que será demandada por el incumplimiento de un préstamo, dona ambos bienes a familiares cercanos sin recibir ninguna contraprestación.
Como consecuencia, queda prácticamente sin patrimonio para responder por la deuda. En este ejemplo, la situación cambia completamente, ya que los actos realizados afectan directamente la garantía patrimonial del acreedor y puede ser objeto de acción pauliana. También resulta analizar el momento en que se realizaron los actos. En muchos casos, el juez valora si el deudor ya conocía la existencia de la deuda o si tenía conocimiento de que sería requerido judicialmente para cumplirla. Cuando las transmisiones patrimoniales ocurren inmediatamente antes del inicio de un juicio o durante el procedimiento, pueden constituir en un indicio de que existió la intención de perjudicar al acreedor. Sin embargo, ese hecho por sí solo es suficiente, deberá de analizarse junto con las demás pruebas que existan en el expediente. Otro aspecto que estudiar es la naturaleza del acto jurídico celebrado por el deudor. No es lo mismo la donación que una compraventa realizada a valor comercial. Las donaciones pueden ser objeto de un análisis más estricto que el deudor transmite gratuitamente para que su patrimonio, reduciendo con ello la garantía de los acreedores. En cambio, cuando existe una compraventa real y el deudor recibe el precio correspondiente al juez, deberá de verificar qué ocurrió por ese dinero y si realmente existe un perjuicio patrimonial. Es importante que la acción pauliana no busca beneficiar únicamente a un acreedor en perjuicio de los demás. Su finalidad consiste en restablecer, como lo dijimos, el patrimonio que debe de responder por las obligaciones, preservando el principio que los acreedores tienen derecho a un deudor conserve sus bienes suficientes para cumplir con sus compromisos. Hasta el momento, hemos hablado de una conducta activa del deudor, es decir, de actos mediante los cuales disminuye su patrimonio. Sin embargo, el derecho también prevé situaciones en las que el problema no consiste en lo que el deudor hace, sino en lo que deja de hacer. Aquí es donde aparece la acción oblicua, reguladas por el artículo 2361 al 2368 del Código. Esta figura parte de una idea distinta. En ocasiones el deudor posee derechos patrimoniales que podrían incrementar su patrimonio, pero decide no ejercerlos. Esta inactividad también perjudica al acreedor porque impide que ingresen bienes o recursos que posteriormente pueden destinarse al pago de la obligación. Por ejemplo, imaginemos que el deudor tiene derecho a cobrar una importante cantidad de dinero derivada de un contrato de arrendamiento. A pesar de ello, nunca demanda el pago ni realiza ninguna gestión para recuperar ese crédito. Con el paso del tiempo, incluso podría perder ese derecho por preinscripción. Esa conducta afecta indirectamente al acreedor, ya que el patrimonio del deudor deja de incrementarse y disminuyen las posibilidades de cobrar la deuda. Precisamente para evitar este tipo de situaciones, el Código Civil permite que el acreedor ejerza determinados derechos patrimoniales del deudor, siempre que no se trate de derechos estrictamente personales. De esta manera, la ley evita que la simple negligencia o pasividad del deudor termine perjudicando a quienes tienen un crédito legítimo en su contra. Como mencioné anteriormente, la acción oblicua permite que el acreedor se ejerza determinados derechos que pertenecen al deudor cuando éste, por negligencia o desinterés, deja de hacerlo o con ello pone en riesgo la garantía patrimonial de sus acreedores. Es importante aclarar que el acreedor no sustituye completamente al deudor ni adquiere la propiedad de esos derechos, únicamente los ejercita para evitar que el patrimonio continúe disminuyendo o deje de incrementar.